Aquí en Esferas de Poder, en la entrevista central, vamos a dar la bienvenida al licenciado Manuel Cabrera, expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo y vocero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Danilo Medina. Don Manuel, para nosotros es un gran orgullo y honor tenerle aquí en Esferas de Poder. Bienvenido. Gracias, Federico, y yo muy complacido de compartir una vez más, ya que en tiempos pasados tuve la oportunidad de compartir tu programa en un par de ocasiones y la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria para mí en lo personal. Muchas gracias, don Manuel, por el honor. El licenciado Manuel Cabrera, ¿por qué usted y otros empresarios deciden respaldar la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina? ¿Cuál es la motivación? En lo personal, porque la mayoría de los empresarios que me están acompañando, hemos decidido activamente y participar activamente en el proceso de apoyo al candidato Danilo Medina, lo hemos hecho, creo que y tal vez la razón principal es que los planteamientos, la visión que tiene el candidato Medina del país con por el que él se está comprometiendo a luchar y al que él ha hecho compromiso de dedicar los 4 años de gobierno, si es elegido, los programas que él ha diseñado, en muchos de los cuales algunos de nosotros hemos colaborado, porque él nos ha pedido a un grupo de empresarios que participemos en el diseño de su plan económico y hemos estado colaborando, supliendo ideas, haciéndoles nuestra visión de las cosas que nosotros creemos que se deben hacer en el país, en los sectores en que los que nosotros participamos. Nos ha convencido y nos ha entusiasmado a participar en un proceso, en mi caso por primera vez, y creo que es el caso de la mayoría de los empresarios que somos parte de un grupo de amigos que hemos compartido en las lides empresariales durante mucho tiempo. Compartimos esa visión que él tiene del país, o él comparte la visión que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo del país que queremos para los dominicanos y que creemos que debe darse a los dominicanos, que es un país donde todos los dominicanos tengan oportunidad de participar activamente en el proceso de desarrollo, en el proceso de crecimiento del país. Esa es la motivación principal, creo que por lo menos en lo personal. Y también el hecho de que en algún momento decidimos que los empresarios deben participar de alguna manera, si no activamente como partidarios de alguna institución política, sí en una oportunidad coyuntural como esta, apoyando a un candidato en el que creemos y que creemos que está dispuesto a implementar o a tomar las acciones en las que nosotros creemos. ¿Significa esto entonces que Danilo Medina para ustedes reúne el perfil que necesitan los sectores productivos para garantizar la estabilidad? Mira, nuestra cultura, como por la experiencia que hemos vivido, o sea, cuando estado involucrados en la dirección de la Asociación de Herrera, ha sido no solamente empezar en función de nuestros propios intereses, sino de los problemas del país, de los problemas que afrentan el país. Y tal vez por el convencimiento que tenemos que en la mayoría, en la medida en que se resuelvan los problemas del país, especialmente en el área económica, que es en el área que nosotros participamos, mayores serán las oportunidades para los empresarios, especialmente los industriales, de que nuestras empresas crezcan y que nuestras empresas se desarrollen. Porque la mayoría en los aspectos, en el sentido económico, tienen que ver con el hecho de que la gente tenga empleo, que la gente tenga empleo bien remunerado, que la gente, como consecuencia de esas dos cosas, participe activamente en el mercado de consumo, sean consumidores activos. Las empresas nuestras dependen de que la gente tenga capacidad de consumo para que puedan comprar los productos que nosotros manufacturamos o producimos o vendemos. Entonces, como
corolario de esa realidad, obviamente, para nosotros es importante que el pueblo crezca, que el pueblo se desarrolle, que el pueblo participe activamente en el proceso de crecimiento, que es una de los planteamientos que ha hecho el candidato Danilo Medina, tal vez en respuesta a una serie de estudios que se han hecho y muchas publicaciones que han salido en los últimos años, que República Dominicana no ha crecido, ha sido tal vez el país que mayor crecimiento ha tenido en forma sostenida durante los últimos 50 años, pero todavía tenemos grandes problemas de desigualdad social, grandes problemas de muchos dominicanos que no tienen oportunidad de tener un empleo decente. Ese es uno de los cambios que plantea el candidato Danilo Medina, que hay que hacer en este país. Una de las cosas que hay que resolver, convertir a la economía dominicana en una economía más incluyente que lo que ha sido en el pasado y crear las condiciones para que todos los ciudadanos tengan oportunidades de participar del desarrollo que el país ha estado experimentando en estos años. ¿Por qué creen ustedes en la visión de Danilo Medina? Bueno, como en las líderes políticas uno tiene que creer en alguien. Hasta ahora el candidato Danilo Medina es el que ha sido más abierto, el que ya tiene varios años hablando de su proyecto de gobierno. Es el candidato que en un momento determinado fue capaz de dejar la estructura de gobierno para llevar a cabo su propio proyecto, su visión de lo que él creía que se debería hacer en el país, que necesariamente en un momento determinado no coincidían con lo que se estaba haciendo, y se separó del gobierno para entonces trabajar por su propio proyecto. Entonces, el hecho de que es una persona que se ve genuina, se ve sincera, Danilo es una persona muy equilibrada. Cuando tú te sientas a hablar con él, es de esa persona que te convencen a través de su pensamiento, de la forma en que plantea en las cosas en que cree, de la sensibilidad que tiene por los problemas y el conocimiento que tiene de los problemas que afectan el país y el compromiso que ha hecho y lo acaba de hacer y repetir o reiterar en una actividad que se realizó esta misma semana con personalidades del país, entre los cuales había una gran cantidad de empresarios, y ratificó ese compromiso de las acciones o la estrategia o su plan de gobierno, las acciones que él se comprometía a implementar si llegaba a ser presidente. ¿Cuántos empresarios del área en que usted se desenvuelve están adheridos a este proyecto? Bueno, nosotros tenemos, hay un grupo de amigos, entre algunos de ellos tú los conoces. Ignacio Méndez acaba de hacer público su apoyo a Danilo Medina y su decisión de trabajar para que Danilo Medina sea elegido presidente. Usted conoce a el gran empresario y trabajador de este país, hasta personalidad revolucionaria de su tiempo de estudiante, don Antonio Isa Conde, que claro, es realmente quien nos ha cautivado y que ha estado ya varios años trabajando en este proyecto de Danilo Medina y en cierto modo nos fue convenciendo en el tiempo de que Danilo Medina era una persona que merecía nuestra atención y merecía que nosotros trabajáramos en su proyecto y contribuyéramos con su proyecto. Poco a poco nos fue pidiendo que colaboráramos con él en el diseño del plan económico, en el caso mío en el plan industrial. Y está Ernesto Vilalta, que también es un pasado presidente de la Asociación de Herrera, muy reconocido, César Nicolás Penson, por hablarte de las personas que son más allegados a mí y que hemos tomado la decisión de apoyar. Hay otros empresarios que obviamente están participando de diferentes áreas. Sé que hay muchos empresarios y muchos líderes empresariales de la pequeña y mediana industria y empresas que están apoyando a Danilo Medina, y obviamente debería ser así porque el candidato Danilo Medina ha hecho pronunciamientos muy contundentes de que el desarrollo de la pequeña y mediana empresa va a ser uno de los ejes fundamentales de su plan de gobierno. De modo que
Hay muchos empresarios dándole su apoyo a Danilo Medina. Yo te puedo hablar de los que yo conozco porque son gente con la que he compartido muchos años de luchas en las líderes empresariales. ¿Qué labor están haciendo, por ejemplo, actualmente para tratar de dar a conocer profusamente o concientizar al sector sobre la conveniencia de su proyecto político? Bueno, estamos trabajando en el proyecto de difusión el pensamiento del candidato Medina. Estamos, algunos de nosotros, los que hemos tenido vida pública más activa, estamos trabajando como voceros, estamos participando activamente en los diferentes medios de comunicación, programas de radio, de televisión, discutiendo nuestros conocimientos y el por qué creemos en el candidato Danilo Medina. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo algunos de nosotros, porque ya el trabajo de nuestra participación en el diseño del plan de gobierno ya se culminó, ya el candidato tiene su plan diseñado, y entonces ahora estamos en el proceso de difusión de esas ideas. Con su permiso, licenciado Manuel Cabrera, vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el expresidente de la Asociación de Empresas Industriales Terrera y la provincia de Santo Domingo y vocero del candidato presidencial del PLD, licenciado Danilo Medina. Seguimos conversando aquí en Esferas de Poder con el licenciado Manuel Cabrera, vocero del candidato presidencial del PLD, licenciado Danilo Medina. Don Manuel, ¿cuál es la visión que debe tener el próximo gobernante sobre el papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en el país? Más bien, ¿cuál pienso yo que debe ser? Lo importante es qué él piensa, cuál es la visión que él tiene. Mira, yo creo que el candidato tiene una definición bien clara del papel que juegan las pequeñas y las medianas empresas en el proceso de desarrollo de un país. Él conoce las experiencias de los países que han tenido crecimiento muy acelerado en los últimos años y él ha estudiado el papel que han jugado las pequeñas y medianas empresas y la atención que le han dado, y ha llegado a la conclusión que está demostrada en esos procesos que la pequeña y mediana empresa es un sector especialmente importante para impulsar el desarrollo de un país que necesite acelerar el proceso de crecimiento y desarrollo, porque la pequeña y mediana empresa representan alrededor del 98% de las empresas de un país. Es donde mayor cantidad de empleos se generan, pero es la que tiene también la mayor capacidad de incrementar rápidamente el número de empleos. Pero además, en el caso nuestro, es un sector que no ha estado recibiendo la atención adecuada de los últimos gobernantes que hemos tenido. Es un sector que ha estado careciendo de apoyo adecuado, especialmente en el área de financiamiento, que es el aspecto que más limita la posibilidad de crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el candidato Medina ha dicho que esa va a ser una de sus prioridades, el desarrollar la pequeña y mediana empresa. Y se están estudiando, o se han ya planteado una cantidad de mecanismos. De hecho, es una de las áreas donde ha estado colaborando Ignacio Méndez, trabajando en el proyecto de diseño de un plan para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque ahí hay una gran oportunidad. Danilo dice también que uno de sus objetivos más importantes es crear empleos. Crear empleos porque su plan es que todos los dominicanos tengan un empleo. Porque, como te mencionaba anteriormente, él está convencido de que esa es una forma de colaborar y de propiciar el desarrollo del país, y creo que está totalmente correcto. Entonces, él ve en la pequeña y mediana empresa esa oportunidad, de modo que está hablando de que él va a crear un fondo para facilitar financiamiento. Él dice que la pequeña y mediana empresa necesita que se le dé información, tener acceso a la tecnología,
tener acceso al crédito. Esos son los tres aspectos fundamentales y él dice que él va a facilitar y va a crear las condiciones para que los pequeños y medianos empresarios, no solamente los que existen, sino también él habla de que él va a propiciar que los estudiantes de las universidades se interesen y se entusiasmen con la idea de formar empresas, de ser emprendedores, que a todo estudiante o a todo joven que tenga una idea empresarial, él le va a facilitar información, tecnología y recursos para que puedan iniciar proyectos de emprendedurismo, porque él ve en el emprendedor, y así es y está demostrado en los países que han logrado un desarrollo acelerado, que el emprendedurismo es donde existen grandes oportunidades para que se creen nuevas empresas y para que los jóvenes se involucren en el proceso. Danilo dice una cosa principal, dice Danilo que él no cree que de empleo el hombre pueda llegar a desarrollarse ampliamente y llegar a tener una vida de garantías de futuro. Él dice que la actividad empresarial es la que le asegura al individuo y al país oportunidades de desarrollo y que cada hombre se pueda convertir en un generador de empleo para otros. Entonces él dice que él quiere motivar especialmente a los profesionales jóvenes a que se arriesguen a crear sus propias empresas. De modo que son muchos los planes y él entiende que también un gran porcentaje de la pequeña y mediana empresa está en el sector informal. Y él dice que hay que formalizar, él habla mucho de bancarizar a todos esos empresarios informales, y eso se va a lograr a través de estos mecanismos que les permitan a ellos poder tener acceso al financiamiento, poder desarrollar y que reciban apoyo para desarrollar sus proyectos y sus empresas, especialmente en los sectores industriales. La pequeña y mediana empresa también fortalecida puede ser una fuente importante de apoyo a las zonas francas y a las grandes empresas también. De modo que él tiene un plan para desarrollar y yo creo que es muy acertado ese proyecto porque ahí hay grandes oportunidades. Además, países como Taiwán, Corea, Singapur han logrado su desarrollo principalmente fortaleciendo la pequeña y mediana empresa y creando los mecanismos de encadenamiento entre las pequeñas y medianas empresas y las empresas grandes, de modo que se fortalezcan el desarrollo de ambas. En materia de competitividad, ¿cuál es el perfil y la propuesta? Bueno, él está consciente de que uno de los problemas que estamos teniendo como país es que hay que solucionar los problemas que están limitando la oportunidad del industrial dominicano de ser competitivo, especialmente de la capacidad para poder tener acceso a los mercados internacionales, que definitivamente, siendo nosotros como país uno de los países que hemos desarrollado una política muy agresiva de apertura comercial, que no es mala per se, y de hecho hay países como Chile que le ha sido muy útil, pero también hay que trabajar para crear las condiciones internamente de modo que los industriales dominicanos, que de hecho es un sector que no ha estado recibiendo la atención adecuada, es un sector para el cual se han diseñado algunos esquemas para propiciar su competitividad o que se mejoren las condiciones después de ser más competitivo, y en algún momento por cuestiones coyunturales se han bloqueado la implementación de esa misma ley que fue creada con ese propósito. Él dice que va a asegurarse que todos los proyectos que existen y que se han estado desarrollando para propiciar la capacidad de los industriales dominicanos de ser más competitivos, él lo va a implementar y lo va a reactivar, de modo que se creen las condiciones para que no solamente las zonas francas se fortalezcan, sino también que la industria nacional regular pueda mejorar su capacidad de competir en los mercados internacionales, hablando del sector industrial. Hay otro sector importante que puede tener que ver con esto, que es el sector agrícola, que podemos tal vez conversar un poco sobre él, no es mi especialidad,
pero es algo que me cautiva porque yo creo que hay muchas oportunidades, especialmente en las oportunidades de exportación. Ya, realmente entonces pudiera hablarse de un relanzamiento, un rediseño de lo que sería la política hacia esos sectores. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y se está estudiando ampliamente lo que hay que hacer para para que los dominicanos seamos más competitivos en el mercado global y de hecho estemos más capacidad de competir más eficientemente en nuestro propio mercado, porque lo que pasa es que no hemos abierto al mundo, entonces ahora también tenemos que estar en capacidad de competir los industriales dominicanos con los que vienen de fuera. O sea, eso significaría una nueva etapa de materializarse todo esto para esos sectores. Así es. Ya. En el sentido de la dinamización, de la competencia, acceso al crédito y de toda una gama de integración de factores que necesita ese sector. Y mira, una cosa interesante que plantea el candidato también en ese sentido, él dice que la mayor contribución o la forma de propiciar más el desarrollo de la industria dominicana es generando empleo. Porque él dice que si los dominicanos, ahora mismo nosotros somos 10 millones de habitantes, pero en realidad aquí hay 3 millones y pico, 4 millones tal vez de consumidores reales. Hay un ejemplo interesante. Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes y el mercado puertorriqueño es más grande que el nuestro. Porque esos 3 millones de habitantes todos tienen una capacidad importante de consumo. Entonces, él dice que hay que convertir a los 10 millones de dominicanos en consumidores. Y para eso hay que crear empleos, hay que propiciar para que las familias dominicanas puedan generar ingresos que le permitan ser cada vez mayores participantes en el mercado de consumo. Porque en la medida que aumente la cantidad de consumidores, entonces las empresas podrán desarrollarse, las empresas podrán producir más. Y producir más es la respuesta al desarrollo de las empresas industriales, del mismo comercio, de todas las actividades empresariales. Por otro lado, él ha planteado que él quiere iniciar un proceso para que en República Dominicana lleguen 10 millones de turistas y tú has visto que él ha hecho ese planteamiento. Entonces él va a iniciar un proceso de modo que en un periodo de tiempo, que obviamente no va a ser en 4 años, pero él dice que él va a crear las bases para que a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo que ya se fue convertida en ley, se inicia un proceso para que aquí, en un periodo de 7, 8 o 10 años tal vez, lleguemos a tener 10 millones de turistas. Entonces dice que cuando tengamos 10 millones de turistas, que ahora generan un consumo de productos agrícolas de alrededor de 20 a 25 mil millones de pesos. Cuando tengamos 10 millones de turistas, eso será un consumo de 70 a 75 mil millones de pesos de consumo de productos agrícolas. Entonces Danilo dice algo muy inteligente, dice, esos productos agrícolas no van a tener que ir a competir con las reglas fitosanitarias, las aprobaciones, los controles que tienen los países desarrollados, porque ellos van a venir, esos turistas van a consumir, lo vamos a exportar en nuestro propio territorio. Pero esos turistas también van a consumir otros productos, eso va a contribuir y va a seguir acelerando el proceso del desarrollo de la artesanía, de los pequeños y medianos y de los microempresarios. Eso es un planteamiento, y por eso él está hablando de los 10 millones de turistas y tiene sentido. Por otro lado, Danilo dice, vamos a trabajar para propiciar un entendimiento, un mejoramiento de las relaciones con Haití, que en este momento es nuestro segundo mercado de exportación. Nosotros tenemos que ayudar al desarrollo de Haití para que los haitianos también mejoren su capacidad de consumo. Nosotros tenemos que establecer una relación armoniosa, una relación permanente, de intercambio permanente. Él plantea que una de sus prioridades va a ser hacer un acuerdo de libre comercio con Haití, para entonces regularizar las relaciones comerciales con Haití y fortalecer eso, porque
El día que los haitianos, que ese país que tiene 10 millones de habitantes también incremente y mejore su capacidad de consumo, también entonces los dominicanos tendremos acceso a un mercado de 10 millones adicionales de consumidores, para quienes nosotros en República Dominicana, que somos un país obviamente con sistema más sofisticado de producción, somos los suplidores ideales porque estamos cercanos, porque el transporte es por tierra, porque damos capacidad, podemos producir lo que ellos consuman. De modo que Danilo es una persona que tiene un conocimiento profundo de lo que son las oportunidades, dónde están las oportunidades, y está diseñando o ha diseñado un programa para aprovechar esas oportunidades y convertirla en eso, en oportunidades de crecimiento para el país. Vamos a solicitar su anuencia nueva vez para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Licenciado Manuel Cabrera, en materia de seguridad ciudadana y de energía eléctrica, ¿cuáles son las bases que sienta el proyecto de Danilo Medina? Mira, en términos de el problema de inseguridad, que naturalmente es un problema serio que nos afecta, Danilo Medina plantea que tiene dos aspectos importantes y que hay que entender que el problema de la inseguridad no es un problema tan sencillo y no solamente nos afecta a nosotros como los dominicanos. De hecho, hay países vecinos que tienen problemas de inseguridad mayores que la nuestra, si tú lo mides por las estadísticas de número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en la mitad de lo que es el promedio de muchos países centroamericanos y algunos otros países latinoamericanos. México está muy por encima de nosotros. Pero tenemos un problema serio. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados hasta hace poco de tener todos estos problemas de seguridad. Entonces él dice que la cuestión de inseguridad tiene dos aspectos fundamentales. Hay problemas que están relacionados con el problema social que vive el país, que es lo que llama la inseguridad generada por la falta de educación, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por el hecho de que los jóvenes dominicanos se han desarrollado en los últimos años en un ambiente de violencia familiar que ha creado un círculo permanente de violencia, y él habla de jóvenes que a los 13 años salen embarazadas, tienen 2 o 3 maridos diferentes, hijos de varios, son muchachitos que maridos de la misma condición de ella, sin ninguna educación. Entonces esos niños crecen en ese ambiente de violencia permanente, de una pareja donde no existe un ambiente familiar por la falta de educación. Entonces él dice que eso crea un círculo vicioso permanente. Dice que esa madre se queda a veces con 2 y 3 muchachos, no lo puede mandar a la escuela, no puede trabajar, no lo puede mantener. Ese niño hay que enviarlo a los 7, 8 años a la calle a mendigar para ayudar a la mamá a mantener a los hermanitos más pequeños. O ese niño a los 12 años, 13 años hay que mandarlo a trabajar al mercado laboral para que pueda ayudar al mantenimiento de la familia. Entonces esos niños no pueden estudiar porque no existen los medios, porque el sistema educativo dominicano, aunque se ha hecho mucho progreso en los últimos años permitiendo que haya acceso a la escuela, pero si una madre con todos esos problemas no puede ni siquiera mandar, porque el niño se convierte en un instrumento para ella generar la fuente de ingreso para su sostenimiento. Entonces él dice que ese es un problema que hay que enfrentarlo desde sus inicios. Entonces, ¿qué plantea? Bueno, él está planteando, y por eso él está planteando el horario extendido, donde él dice, yo voy a iniciar un proceso para que un periodo de 8 a 12 años en las escuelas dominicanas podamos tener horario de 8 a 4 de la tarde, donde el niño pueda recibir, en lugar de 2.5 horas que está recibiendo promedio ahora, pueda recibir 7 o 8 horas, 5 o 6 horas de clase, más un par de horas disponibles para que los profesores le puedan dedicar tiempo de asistencia, orientación, practicar deportes, hacer otras cosas, que le dé una formación mucho más integral al niño y que ayude a conformar un ser humano integral en la escuela. Pero eso también va a crear las condiciones para que esa madre,
que ya no tiene que preocuparse de cuidar esos niños, porque ella no tenía la posibilidad económica, puede entonces trabajar. Ella puede ir a buscar un empleo porque ya no tiene que cuidar a esos niños y está confiada de que sus niños están en un lugar seguro en la escuela durante esas 8 horas. Entonces ella puede buscar un trabajo de 8 horas. Ese trabajo le va a proveer a ella recursos para poder dar un sostén mayor a esos hijos cuando en las otras necesidades que no le puede suplir la escuela. Pero esa madre además a través de ese empleo puede tener acceso a la seguridad social, porque la seguridad social, el empleo le genera ya la posibilidad de integrarse al sistema contributivo de la seguridad social, donde ya él tiene asegurada la salud o la atención médica para sus niños. Y ella comienza entonces a acumular recursos para su vejez. Entonces ya ahí el Estado resuelve. Resolviendo el problema de la tanda extendida, ya está resolviendo también el problema económico de la familia, está contribuyendo a que se resuelva el problema de la atención médica, que en este momento a través del sistema subsidiado es una carga para el Estado, así se disminuye. Fíjate qué idea más hermosa de cómo una acción puede redundar en resolver varios problemas al mismo tiempo que tienen que ver con el problema social. Y eso a su vez va a crear las condiciones porque ese niño va a crecer con una formación integral, pero además va a estar 8 horas en la escuela. El día que tengamos los niños hasta el 4º de bachillerato, 8 horas en la escuela, y ese niño no va a estar expuesto a la influencia de las drogas, a la influencia de la inseguridad generada, la violencia que se genera en las mismas calles. Por otro lado, él plantea que el problema serio que tenemos que enfrentar también es lo que él llama la inseguridad organizada, que es la que se deriva principalmente del problema de las drogas. Y no voy a profundizar mucho en eso, pero él dice y él dijo en un discurso, y lo ha repetido, que a los narcotraficantes él le va a dar por los pies, por la cabeza, por las manos, y le va a arrancar el corazón si esa es la solución, porque ese es un mal que hay que enfrentar contundentemente, asegurándose que se tomen todas las medidas. Entre ellas plantea que parte de lo que hay que solucionar es que hay que mejorar las condiciones, dignificar la vida de los policías y los militares que tienen la responsabilidad de luchar contra los narcotraficantes, porque él dice, como usted no puede esperar, no podemos soñar que un policía que gana 4 o 5 mil pesos, él se va a eximir de las tentaciones que tiene el dinero de la droga si usted no crea las condiciones para que ese luchador, ese agente para luchar tenga unas condiciones que lo limite de sentirse atraído o provocado por los narcotraficantes o por el dinero que genera a través de la droga. Esa parte en la seguridad social. En materia energética, que cada día estamos imbuidos en el debate sobre la crisis. De nuevo, tú me vas a decir, pero óigame, pero usted parece que a usted lo tiene, a usted le lavaron el cerebro. No, es que realmente parte de la parte por la cual obviamente estamos aquí, tú sabes que yo nunca participé en ninguna actividad política, no lo he hecho en los 66 años que tengo, nunca me atrajo, yo he sido empresario, eso he dedicado mi vida, pero la verdad es que el conocimiento que tiene Danilo y la profundidad con que él enfoca los temas es lo que te dice a ti. Danilo está involucrado en el quehacer, ha tenido tiempo durante estos 7 u 8 años para analizar a profundidad la problemática que afecta a cada cosa y lo conoce en profundidad. Él dice, la energía eléctrica. Aquí se tomaron unas decisiones hace 10 años cuando se hizo la reforma eléctrica y esas decisiones fueron correctas y dieron resultados positivos. Gracias a esas decisiones, cuando se creó la capitalización, nosotros tenemos hoy día producción de energía eléctrica, generación eléctrica que ha permitido que el país disponga de energía. No estamos en los años de los tiempos de Balaguer, donde teníamos que enfrentarnos con muchísimas horas sin visualizar solución. La reforma fue una buena solución, resolvió el problema de generación. Obviamente eso eventualmente, ¿qué pasó?
Cuando tuvimos la crisis del 2003, aquí se creó un problema serio. Habíamos hecho una negociación para vender la comercialización y la distribución a una compañía extranjera, una compañía española que la compró. Iba bien, la idea era que esa empresa en un periodo de 4 o 5 años, sabían que iban a perder dinero durante 2 o 3 años, pero en 4 o 5 años se iba a estabilizar y iban a comenzar a hacer un negocio productivo que le iba a generar beneficio a las empresas que se metieron en eso y que ganaron las cotizaciones en ese momento. ¿Qué pasó? Cuando vino la crisis del 2003, que se disparó la prima, esas empresas comenzaron a perder dinero porque obviamente con un sistema que todavía no había sido resuelto, de un país donde no se cobraba la energía, una cultura que venimos heredando ya de los últimos 50 años, con un problema que nadie le había buscado solución, principalmente fundamentado en el hecho de que existe la cultura de no pagar la energía. Aquí la mayoría de los dominicanos pensamos que la energía no hay que pagarla. Y antes no la pagaban ni los pobres y muchos que no eran tan pobres creían también que la energía deberían recibirla gratis. Entonces, esa cultura contribuyó a que aquí, y todavía es así, no se cobra el 50% de la energía que se genera. Entonces el Estado tiene que estar subsidiando permanentemente el problema energético y se han ido miles y miles y miles de millones de dólares que han faltado para apoyar la educación y resolver los otros problemas sociales del país, porque lo consume ese barril sin fondo que es el sistema eléctrico. Entonces él dice, lamentablemente en ese periodo se revertió todo el proceso, se politizó por cuestión obviamente y se volvió y se cambió todo, se echó todo para atrás. Entonces volvimos a la situación anterior y ahora se han estado tomando acciones, pero obviamente no son fáciles de resolver estos problemas. Entonces él dice, hay que volver a reevaluar la reforma. No es fácil ahora por las complejidades que tiene. Ahora estamos lidiando, por ejemplo, aquí ha habido un esfuerzo que ha hecho el licenciado Marrancini extraordinario para ayudar a resolver el problema. Es verdad que ha mejorado significativamente los circuitos 24 horas, porque yo puedo dar testimonio de eso. En mi casa no se va la luz. Yo me mudé de una casa más grande que tenía una casa más pequeña, en un barrio 24 horas, y yo no tengo ni siquiera planta de emergencia. Con un inversor que tengo, que casi no se usa, yo tengo luz permanente. Y estoy pagando lo mismo que yo pagaba anteriormente, pago de la energía que yo consumo y no tengo ni siquiera una generadora. Eso quiere decir que el sistema ha mejorado significativamente, porque hace aquí 5 o 6 años tú no podías concebir que tú pudieras vivir en una casa si tú tenías los medios para hacerlo sin tener una planta eléctrica para suplir la deficiencia del sistema. Ahora, ¿qué pasó cuando Celso llegó a la corporación? El petróleo estaba a 50, hoy estará a 100. Entonces, esa labor de recuperación se vio troncada por el asunto del incremento del petróleo y con todo y eso hemos hecho mejorías significativas. De modo que sí, era posible ayudar a resolver problemas cuando se manejaba de una forma seria, sacando el clientelismo político y tratando de sacar la política, que creo que el licenciado Marrancini ha hecho un magnífico trabajo en esa. Tal vez no ha podido hacer todo lo que él quería, pero se ha hecho un magnífico trabajo. De modo que hay soluciones, se le pueden buscar soluciones. El licenciado Danilo Medina ha estado haciendo contacto, estuvo en Colombia y ha hablado de que el gobierno colombiano le ha ofrecido ayuda para tratar de buscar alternativas a la solución del problema eléctrico. Afortunadamente aquí ya se está visualizando que la energía solar y la energía eólica puede ser incorporado como una forma de ayudar a resolver el problema. Creo que el licenciado Danilo Medina tiene una serie de alternativas y le va a dar continuidad a los procesos que se están implementando ahora para asegurar que el problema de la energía eléctrica, que en este momento el principal es la cuestión de los subsidios, ya no es tanto la falta de energía. Obviamente todavía tenemos el problema que los circuitos que no son 24 horas no están recibiendo suficiente cantidad, pero lo primero que tienen que hacer esa gente es entender que todos los dominicanos tenemos que pagar la energía, que la energía es un negocio o es un sistema donde tú tienes que invertir para producir un bien y ese bien hay que pagarlo y que todo el mundo tiene que pagarlo. Así como todo el mundo tiene un celular y lo paga, tiene que pagar por la energía eléctrica, entonces eso va a ir haciendo y se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Entonces yo creo que
el licenciado Danilo Medina le va a resultar más fácil, porque le va a dar continuidad a lo que se está haciendo y se van a implementar una serie de acciones que él está considerando para que se mejore el sistema de la energía eléctrica y de esa manera también contribuir a que el sector productivo pueda ser más competitivo. Licenciado Manuel Cabrera, lamentablemente el tiempo se ha terminado para uno poder seguir ampliando sobre estos temas y planteamientos tan interesantes que usted ha expuesto actualmente y con la coherencia que siempre le ha caracterizado en su vida pública y privada. Esferas de Poder siempre estará abierto para recibir a una personalidad como usted. Gracias, Federico. Y han quedado cosas en el tintero. Yo estoy, tú sabes, que yo estoy a tu orden siempre y cuando tú quieras que yo regrese por acá para que hablemos de otros aspectos del programa del licenciado Danilo Medina o de otras cosas, porque no necesariamente tenemos que hablar, tú sabes que yo soy tu amigo y puedo venir aquí, estoy a tus órdenes para lo que tú desees que vengamos a discutir, siempre y cuando yo pueda modestamente contribuir a ello. Así es, licenciado, esta es su casa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del licenciado Manuel Cabrera, empresario vocero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.